México es un país que, a lo largo de su historia, ha sido reconocido por su cultura, su identidad y su influencia en América Latina. Sin embargo, en las últimas décadas, también se ha convertido en el centro de uno de los fenómenos más complejos y difíciles de entender, el narcotráfico. Cuando se habla de narcotráfico, muchas personas piensan únicamente en violencia o en figuras criminales, pero la realidad es mucho más amplia. No se trata solamente de un grupo de personas cometiendo delitos, sino de una estructura que involucra economía, geografía, política y factores sociales que se han desarrollado con el tiempo. Este fenómeno no surgió de la noche a la mañana. Es el resultado de procesos históricos que se han ido acumulando durante décadas, creando un sistema que se adapta, evoluciona y continúa operando incluso frente a intentos constantes por detenerlo. Además, el narcotráfico no funciona de forma aislada. Está conectado con mercados internacionales, rutas estratégicas y dinámicas globales que lo convierten en una actividad difícil de erradicar. En este video vamos a analizar este fenómeno desde diferentes perspectivas, no para justificarlo, ni para simplificarlo, sino para entender cómo funciona realmente y por qué sigue siendo un tema tan presente en la realidad de México. Para comprender por qué México ocupa un lugar tan importante en el narcotráfico, es fundamental analizar su ubicación geográfica. México se encuentra en una posición estratégica entre los países productores de droga en Sudamérica y el principal mercado consumidor en el mundo, que es Estados Unidos. Esta ubicación lo convierte en un punto clave para el tránsito de sustancias ilegales. Las rutas del narcotráfico no son simples caminos lineales. Son redes complejas que atraviesan distintos territorios, adaptándose constantemente a los cambios en seguridad, vigilancia y control. Estas rutas pueden incluir transporte terrestre a través de carreteras y caminos rurales, transporte marítimo mediante embarcaciones, e incluso métodos más sofisticados como túneles subterráneos o el uso de tecnología para evitar detecciones. Pero el narcotráfico no se limita únicamente al traslado de drogas. También existe un flujo constante de armas que ingresan desde el norte, fortaleciendo la capacidad operativa de los grupos criminales. Además, el dinero generado por estas actividades debe ser integrado al sistema económico. Este proceso, conocido como lavado de dinero, implica el uso de negocios aparentemente legales para ocultar el origen ilícito de los ingresos. Todo esto forma parte de una red interconectada en la que participan múltiples actores, desde productores y transportistas hasta distribuidores y operadores financieros. Por esta razón, el narcotráfico no puede entenderse como un problema aislado, sino como un sistema complejo que abarca distintos niveles y dimensiones. El desarrollo del narcotráfico en México tiene raíces que se remontan varias décadas atrás. Pero fue durante la década de 1980 cuando comenzó a tomar una forma más estructurada. En ese periodo, organizaciones criminales en Colombia dominaban gran parte del mercado internacional de drogas. Sin embargo, necesitaban rutas seguras para transportar sus productos hacia Estados Unidos. México, por su ubicación geográfica, se convirtió en un aliado estratégico para estas organizaciones. Figuras como Pablo Escobar establecieron conexiones con grupos mexicanos, lo que permitió que el país pasara de ser un punto de tránsito a convertirse en un actor clave dentro de la cadena de suministro del narcotráfico. Uno de los primeros grupos que logró consolidar esta actividad en México fue el Cártel de Guadalajara. Este grupo no solo coordinaba el transporte de drogas, sino que también establecía acuerdos, controlaba rutas y mantenía una estructura organizada que facilitaba sus operaciones. Sin embargo, como ocurre con muchas organizaciones grandes, el control centralizado eventualmente comenzó a debilitarse. La caída de líderes y las presiones externas provocaron que el cártel se fragmentara en múltiples grupos más pequeños. Esta fragmentación tuvo un impacto significativo en la dinámica del narcotráfico en México. En lugar de una sola organización dominante, surgieron múltiples grupos que comenzaron a competir entre sí por el control de territorios y rutas. Esta competencia generó conflictos internos, aumentando la violencia y marcando el inicio de una nueva etapa en la historia del narcotráfico en el país. Además, estos nuevos grupos comenzaron a desarrollar sus propias estructuras, adaptándose a las condiciones cambiantes y buscando nuevas formas de operar. De esta manera, el narcotráfico en México dejó de ser un sistema centralizado y pasó a convertirse en una red descentralizada, más difícil de controlar. Con el paso del tiempo, la situación comenzó a cambiar de forma más visible, y lo que antes operaba de manera más discreta empezó a generar mayor atención. A medida que los grupos crecían y se fortalecían, también aumentaban los conflictos entre ellos, creando un ambiente cada vez más tenso en diferentes regiones del país. Fue en ese contexto donde el gobierno decidió intervenir de forma más directa. En el año 2006 se implementó una estrategia enfocada en combatir estas organizaciones utilizando fuerzas militares.
marcando el inicio de una etapa que transformaría completamente el panorama. La presencia de fuerzas en las calles cambió la dinámica. Se realizaron operativos, capturas y enfrentamientos que buscaban debilitar a los grupos criminales. Sin embargo, el resultado no fue tan simple como se esperaba en un inicio. Algunos grupos comenzaron a fragmentarse aún más, dando origen a nuevas organizaciones. En lugar de desaparecer, el problema se diversificó, creando múltiples actores que competían por el control de territorios estratégicos. Este proceso generó un aumento en los conflictos internos. Cada grupo buscaba mantener o expandir su influencia, lo que provocó enfrentamientos constantes y una mayor complejidad en la estructura del narcotráfico. Con el tiempo, estas organizaciones no solo se adaptaron, sino que evolucionaron. Desarrollaron nuevas formas de operar. Mejoraron su logística y comenzaron a estructurarse de manera más organizada para sostener sus actividades. En la actualidad, el panorama está compuesto por múltiples grupos, pero algunos destacan por su capacidad operativa y alcance. Entre ellos se encuentran el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación. Estas organizaciones no funcionan como estructuras improvisadas. Cuentan con divisiones internas que abarcan logística, seguridad, finanzas y distribución, lo que les permite operar de manera eficiente dentro de su entorno. Además, utilizan tecnología y comunicación para coordinar sus actividades. Esto incluye desde métodos básicos hasta herramientas más avanzadas que les permiten adaptarse rápidamente a cualquier cambio. Si se analiza su funcionamiento, es posible identificar un patrón claro. Todo inicia con la producción, que puede darse en diferentes contextos, dependiendo del tipo de sustancia y los recursos disponibles. Luego viene el transporte, que es una de las etapas más delicadas. Aquí se utilizan distintas rutas y métodos diseñados para evitar controles, lo que requiere planificación y conocimiento del entorno. Después se encuentra la distribución, donde el producto llega a distintos mercados. Esta etapa es clave, ya que es donde se genera la mayor parte de los ingresos dentro de toda la cadena. Finalmente, está el manejo del dinero. Las ganancias no pueden mantenerse de forma directa, por lo que se utilizan distintos mecanismos para integrarlas en la economía sin levantar sospechas. Este proceso convierte al narcotráfico en algo más que una actividad ilegal. Es una estructura que funciona como una cadena organizada, donde cada etapa depende de la anterior para mantenerse activa. Y es precisamente esa organización la que permite que el sistema continúe operando. No se trata de acciones aisladas, sino de un conjunto de procesos que están conectados entre sí de manera constante. Pero más allá de la estructura, de las rutas y del dinero, hay algo que muchas veces queda fuera del análisis, y es el impacto real que todo esto tiene en la vida de las personas. Porque este no es solo un fenómeno económico o criminal. Es algo que afecta directamente a comunidades enteras que viven con una sensación constante de incertidumbre. En muchas zonas, la presencia de estos grupos ha cambiado la forma en la que las personas viven su día a día. Las decisiones cotidianas, los horarios, los desplazamientos. Todo se ve influenciado por un entorno donde el riesgo es parte de la realidad, generando un ambiente donde la seguridad no siempre está garantizada. Además, existen miles de historias que no siempre aparecen en los medios. Familias que buscan respuestas, personas que han desaparecido y comunidades que intentan seguir adelante en medio de situaciones complejas, donde el impacto no se mide solo en números, sino en experiencias humanas. Este fenómeno también influye en el desarrollo social y económico de distintas regiones. La falta de oportunidades, combinada con la presencia de estas estructuras, crea condiciones donde muchas veces las opciones son limitadas, lo que hace que el problema se mantenga en el tiempo. Es importante entender que el narcotráfico no afecta únicamente a quienes participan directamente en él, sino que su impacto se extiende a toda la sociedad, influyendo en la forma en la que se perciben la seguridad, la estabilidad y las oportunidades dentro de un país. En este contexto, muchas comunidades han tenido que adaptarse para poder seguir adelante. Han desarrollado formas de resiliencia, intentando mantener su vida diaria a pesar de las dificultades, lo que demuestra la complejidad de la situación. Sin embargo, esta adaptación no significa que el problema deje de existir. Al contrario, refleja cómo este fenómeno se ha integrado en la realidad de muchas personas, convirtiéndose en algo que, aunque no se normaliza completamente, sí se vuelve parte del entorno. Cuando se analiza el narcotráfico desde una perspectiva más amplia, queda claro que no se trata de un problema simple. No existe una única causa, ni una única solución. Es el resultado de múltiples factores que se han ido acumulando con el tiempo. La demanda, el dinero que genera, las condiciones sociales y económicas, y las estructuras que permiten su funcionamiento, son elementos que forman parte de este sistema.
todos están conectados y contribuyen a que el fenómeno continúe existiendo. Por eso, cualquier intento de entenderlo debe ir más allá de lo superficial. No basta con ver los efectos visibles. Es necesario analizar las causas y comprender cómo interactúan entre sí para mantener activo este sistema. También es importante evitar simplificaciones. Reducir el problema a una sola explicación no permite ver su verdadera dimensión. Se trata de un fenómeno complejo que requiere un análisis más profundo para poder entenderlo en su totalidad. Entender no significa justificar, sino reconocer la realidad tal como es. Solo a partir de ese entendimiento es posible generar una visión más clara sobre lo que está ocurriendo y por qué sigue siendo un tema vigente. El narcotráfico no existe únicamente por quienes lo operan. Existe porque hay condiciones que lo permiten. Porque hay demanda y porque es un negocio que genera grandes cantidades de dinero, lo que lo convierte en una actividad difícil de detener. Mientras estos factores continúen presentes, el sistema seguirá adaptándose y evolucionando. No se trata de algo estático, sino de un fenómeno que cambia constantemente para mantenerse activo frente a cualquier obstáculo. Por eso, más que ver este tema como algo lejano, es importante entenderlo como una realidad que tiene múltiples dimensiones y que afecta a diferentes niveles dentro de la sociedad. Comprender este fenómeno es el primer paso para poder analizarlo de manera más crítica. Solo entendiendo cómo funciona es posible cuestionarlo y reflexionar sobre sus implicaciones. Porque al final, lo que no se entiende, no se puede cambiar. Y en un problema tan complejo como este, la información y el análisis son herramientas clave para empezar a verlo de forma diferente,